la legislación laboral nacional, pero el problema es que él quedará por sobre las leyes nacionales, y todo posible choque será resuelto a favor del tratado. Según el artículo 20.17, el castigo para un Estado por no hacer cumplir su legislación laboral es el depósito de 15 millones de dólares anuales. El TLC admite que un país puede optar por pagar esta multa anualmente y violar indefinidamente la legislación laboral, casi como si se tratara de un incentivo del Estado a la explotación de los trabajadores. La propiedad intelectual se refiere a una serie de derechos que tienen los creadores de un nuevo producto. Puede referirse a marcas registradas, derechos de autor o, sobre todo, patentes. Con respecto a los medicamentos, esto es importante porque esta protección afecta la posibilidad de crear y vender libremente medicamentos llamados genéricos. Los genéricos son los medicamentos que se producen a partir de la fórmula original de un medicamento de marca, pero que son mucho más baratos y accesibles. El reforzamiento sobre la propiedad intelectual de los medicamentos de marca se hace normalmente mediante la protección de los llamados datos de prueba, que son los datos que debe presentar una compañía para demostrar la eficacia y seguridad de un producto médico o químico. El tratado, por ejemplo, protege en forma mucho más segura los datos de prueba que se llaman y los convierte en información no divulgada, y en ese sentido hace que los patentes de otros productos genéricos entren más tarde al mercado. Hoy por hoy, si usted pone una fábrica para producir medicinas y se encuentra en internet la receta, usted la hace. Y llega al Ministerio de Salud y le dice, esto lo hice con la receta, pongan ustedes el Viagra, ¿verdad? Lo hice con la receta de la gente que hace Viagra. Yo le voy a poner otro nombre. Y el Ministerio de Salud se los inscribe, copiando los datos del otro. El país estaba libre a elegir los plazos en la OMC, pero ahora con el TLC se acordaron plazos de 5 años para medicinas y 10 años para agroquímicos a partir del plazo de registro del producto en el país. Entonces, si aquí llega un medicamento, se registra, por los próximos 5 años no va a haber un medicamento genérico que compita en el mercado. Entonces, por esos 5 años se garantizaron un monopolio de esa molécula. Lo mismo sucede en los agroquímicos, solo que en los agroquímicos le dieron un plazo del doble, 10 años, arbitrariamente. Eso es algo que ni siquiera el equipo negociador de Estados Unidos pudo contestar la razón de eso. Quizás la razón sea que, al modo de ver de las empresas, Centroamérica produce al año más verduras que enfermos. La protección de los datos además se puede duplicar en un caso como el siguiente. Una empresa dueña de la patente registra un medicamento en Estados Unidos, pero no lo hace en Costa Rica. En una cláusula adicional, el TLC le da 5 años de protección en Costa Rica a sus datos de prueba, aún sin haber sido registrado aquí. Antes de que termine ese plazo, la empresa viene a Costa Rica a registrar el producto, acreditándose otro periodo de 5 años extra de protección de pruebas en nuestro país. En total se habrían protegido esos datos por 10 años. Así que el año del que le habla un negociador neoliberal con una pasantía en Harvard no es exactamente el año de 365 días que a usted o a mí nos enseñaron en la escuela. El impacto de los precios es abrumador, es importantísimo, ¿verdad? Las reducciones de precios pueden llegar hasta 100 veces el costo que se reduce en un medicamento original una vez que el genérico entra en competencia. COMEX ha reiterado muchas veces que la caja no va a estar afectada y que los precios de los medicamentos no van a estar afectados. Como les digo, nosotros el año pasado hicimos un estudio con datos reales de la caja con respecto al cuadro básico de medicamentos que ellos tienen, y el resultado fue que no habría ningún efecto nefasto en la caja. Primero que nada, uno tiene que preguntarse si algo impuesto con tanta fuerza, donde el cabildeo multimillonario de las transnacionales ha ejercido su presión y ha resultado en esta imposición, donde los temas no eran negociables, o sea, el tema de plazos de protección de datos de prueba no era negociable en el TLC. ¿Por qué tanto si no tienen ningún impacto?
económico. Según un estudio del economista Mario de Bandas, en 10 años de compra de medicamentos de marca, la Caja Costarricense del Seguro Social deberá pagar un exceso de más de $200 millones a favor de grandes transnacionales. Por ejemplo, el precio por cada 1000 unidades del antirretroviral Estabudina, usado por los pacientes del SIDA, le costó a la caja $3.083 en su versión de marca de Bristol, pero solo $63 en su versión genérica. Estos excesos transformarán inevitablemente el funcionamiento de la caja. La caja no va a poder dar una cobertura universal, donde todos están cubiertos, gratuita y total, donde todo está cubierto, incluyendo todos los medicamentos que un paciente necesite. Los medicamentos van a ser demasiado caros y la caja va a tener que decidir cuáles medicamentos no compra. El hecho de no disponer de genéricos con libertad va a tener un impacto muy grande, ¿verdad? ¿Cuántas vidas va a costar eso? Creo que solo el futuro lo va a saber, lo va a contestar. En los últimos años, algunos países industriales han comenzado a patentar lo último que les faltaba: los seres vivos, especialmente determinado tipo de microorganismos. No obstante, por la presión de muchos países, la OMC, en un párrafo de su acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual, ha permitido una cierta libertad a cada país para establecer sus propias políticas de patentes con respecto a plantas y semillas. Los países desarrollados están tratando de interpretar que esa pequeña frase en donde dice que los países son libres de establecer su propia ley sui generis en materia de variedades vegetales, quiere decir igual a que se afilien o se adhieran a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. La Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, fue establecida en 1961 con sede en Ginebra, Suiza. La UPOV especifica los criterios que permiten patentar una especie vegetal alterada genéticamente. Estados Unidos lo que pide es que si bien si Costa Rica, por ejemplo, no ha aceptado dar patentes, así la patente estricta, patente industrial, que por lo menos se adhiera a UPOV. Con esto nos están limitando totalmente, nos están cortando el derecho de que el país tenga su propia ley realmente sui generis que la OMC, el espacio pequeño que la OMC nos estaba dando. Aceptar los criterios de la UPOV tiene trascendental importancia para Costa Rica, por ser un país agrícola y depender del uso común de semillas. Y en el caso del campesino, bueno, las consecuencias son fuertes porque no se les permite volver a hacer lo que antes se contemplaba como el derecho del campesino, que es la capacidad de los productos de su cosecha puedan hacer con ellos lo que quieran. Incluso los campesinos tienen un sistema científico de mejoramiento de plantas para crear nuevas variedades. Eso está prohibido porque no pueden meterse en los interiores de la semilla. La gente no va a tener que estar pidiéndole permiso y eso significa pagar regalía al productor de la semilla, y que aquí quisiera yo señalar muy enfáticamente que esto significa pagarle la regalía a las grandes corporaciones transnacionales de semillas. A nosotros nos están mandando a sembrar flores y a producir piña y melón, y la comida nos las van a producir Estados Unidos, ¿verdad?, que quieren ser el granero del mundo. Entonces, si lo ponemos en conjunto, propiedad intelectual, el problema de la soberanía alimentaria que nos las están cortando, esto llega a tener un peso todavía más grande, ¿verdad? No se puede ver solo la propiedad intelectual de que cada uno pueda pagarle. ¿A quién le va a pagar? ¿Quién va a tener ese control? ¿Quién va a tener el control de los alimentos? Y si lo referimos también al problema del alimento como arma política, entonces esto adquiere una dimensión muchísimo más grande que muy pocas veces se le dimensiona en las discusiones del TLC. Más que naturaleza, las empresas ven en la diversidad natural de Costa Rica un conjunto de oportunidades económicas. El TLC ha dado una definición tan limitada de legislación ambiental que prácticamente cualquier actividad de explotación comercial del ambiente es permitida.